En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar y, con el tiempo, hasta las tareas más sencillas del día a día. Las personas con Alzheimer también pueden experimentar cambios en la conducta y la personalidad. ¿Cuáles son los primeros síntomas de alerta ante un posible diagnóstico? Conversamos con Rosa Román, enfermera de Hospicio and Home Care San Lucas, sobre cómo identificar estas señales. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, mucho más que un hospital. Bienvenidos a esta edición de San Lucas al Día con Alexandra Malagón. El tema es un poco, yo te diría que hasta a mí siempre me ha entristecido esta enfermedad. Creo que es una de las condiciones que te roba tus recuerdos, que te roba tu memoria, que te aleja de las gentes que tú amas, de tus familiares, de tus seres queridos. Y en este mes de concienciación del Alzheimer, me encanta tenerte aquí, la enfermera Rosa Román, quien nos va a estar hablando de cómo manejar, cómo el cuidador, el que está al lado, todos nos afectamos ante un diagnóstico de Alzheimer. ¿Qué es exactamente el Alzheimer, Rosa? ¿Verdad? Aportando a lo que nos estás diciendo, sí, ciertamente es un tema que nos afecta a todos. Y yo creo que en todas las familias tenemos un familiar, ¿verdad?, que padece de esta enfermedad. Pero realmente es una enfermedad, ¿verdad?, neurodegenerativa progresiva, que nos afecta muchas veces cuando comienza, nos afecta el pensamiento, pero casi siempre cuando ya está en la etapa más avanzada, nos afecta el pensamiento y el comportamiento. Por eso es que entonces todos en la familia nos vemos afectados, como estás diciendo. Es sumamente difícil ver cómo se comienzan a manifestar, y de eso te quería hablar. ¿Cómo empiezan estos síntomas? ¿Cómo no lo podemos confundir con quizás la edad? Porque esto puede comenzar en cualquier etapa. Yo tengo una amiga de apenas 52 años que fue diagnosticada. Sí, es lamentable. Cuando hablamos del Alzheimer versus la edad, cuando se trata de la edad, vemos que quizás vamos a la cocina, ¿verdad? Y se nos olvida. Que yo vine. ¿Y para qué fue que yo vine? Vemos ese momento y tenemos que virar para entonces recordar lo que íbamos a buscar. En cambio, el Alzheimer ya nos está afectando. En las primeras etapas nos afecta, ¿verdad? O sea, que los olvidos es una primera señal. O sea, si a mí yo me empiezo a desorientar un poco y para dónde que yo iba. Sí, que correcto. era lo que yo iba a comprar, o llegas al supermercado y no llevaste la listita y dices... Si no llevamos la lista se nos olvida, se nos tienden a quedar cosas, pero a la diferencia del Alzheimer, vemos el comportamiento afectado, ¿verdad? Esta persona que quizás no era agresiva, comienza a ser agresiva. Esta persona que que tenía un aseo personal, ¿verdad?, adecuado, pues comenzamos a ver que ya no se quiere bañar, comenzamos a ver que ya no se quiere arreglar, comenzamos a ver que esta persona deja también de alimentarse de manera adecuada y vemos estos trastornos, ¿verdad?, exacerbándose cada día más. Cada vez empiezan a manifestar distintos síntomas que obviamente nos van a llevar de que algo está pasando. ¿Y cómo podemos diferenciar qué es Alzheimer, o que es demencia senil, o que es olvido, o que la persona está pasando por un proceso quizá de depresión, de tristeza, de melancolía, por una pérdida? Porque muchas de estas cosas también luego dicen, mira, es que desde que murió el esposo ella está así, o desde que se le murió un hijo. ¿Cómo podemos identificar, Rosa? Sí, cuando vemos trastornos de depresión, ciertamente vemos también el estrés. Nos puede, ¿verdad? Volvemos con el estrés. Sí, nos puede dar olvido. Obviamente, ¿verdad? Ya cuando el Alzheimer se manifiesta, este Alzheimer, como te había comentado, ¿verdad?, fuera de cámara, tiene ciertas etapas que vamos como el paciente se va exacerbando en cada etapa. Cuando es un paciente que tiene demencia, vamos a ver ciertos olvidos, ciertos comportamientos, ¿verdad?, que nosotros vamos a identificar. Espérate, hay algo aquí raro, ¿no? Está repitiendo mucho. Exacto. Se repiten mucho las cosas, correcto. Te preguntan lo mismo muchas veces. A veces te llaman
3 y 4 veces en un periodo breve y te repiten exactamente lo mismo. Lo mismo, exacto. También podemos, ¿verdad? Cuando veamos ya que el paciente está exacerbándose, debemos buscar ayuda. Buscar ayuda, hay pruebas, ¿verdad?, de sangre que pueden identificar esto. También podemos ir a un neurólogo también para que nos pueda ayudar a identificar, ¿verdad?, esa área donde ya estamos viendo que el paciente no se está comportando de manera normal. Esas son las alertas. Ya empezamos a identificar algunas, los olvidos, la repetición. Estas etapas de agresividad, como tú bien mencionas, es una de las etapas que más temen los cuidadores. No estamos preparados en muchas ocasiones para manejar estos síntomas. ¿Qué recomendación, qué tratamientos tú nos podrías, en tu experiencia, cuando empecemos a identificar esta parte? Porque el olvido lo manejamos, pero que la persona nos acuse de que le robamos, de que la persona empiece a ponerse agresivo, alterarse ante cualquier negatividad, algo que tú le digas, no, eso no lo puedes hacer, o cómete esto y la persona te restraye el plato. ¿Cómo un familiar o un cuidador puede ayudar cuando estamos, hasta miedo le cogemos a la persona? Sí, correcto. Pues mira, ciertamente el Alzheimer no tiene cura. No tenemos una cura actualmente para eso, sí, se sigue investigando cada día, ¿verdad? Y estamos bastante avanzados en la ciencia, así que siguen saliendo investigaciones. También vemos que están saliendo más medicamentos para ayudar a controlar esta agresividad. A controlar o a que no se exacerbe tan rápido, ¿no? A que podamos poder aguantar esa tú estás hablando sintomatología. Desacelerar el proceso. Correcto, esa es la palabra, desacelerar el proceso. Y vemos que ya esto está bien avanzado y podemos entonces buscar ayuda. Como cuidadores también tenemos que identificar, es bien importante que si necesitamos ayuda ya cuando ese paciente nosotros no podemos controlarlo, porque también el familiar se afecta y puede también ¿verdad?, deteriorar su salud y hacer cosas que quizás no queremos hacer con el paciente, como por ejemplo, claro, hablarle, ¿verdad?, de manera inapropiada. Pues debemos buscar ayuda psicológica, y también hay grupos de apoyo. También en Puerto Rico tenemos grupos de apoyo que nos pueden, ¿verdad?, ayudar a manejar ciertas situaciones que el paciente va a comenzar a realizar que antes no hacía. Es importante que entendamos este punto, y qué bueno que tenemos a Rosa en el programa de hoy. Mucha gente que tiene un paciente en estas condiciones, yo he escuchado casos de amistades mías que los padres o la mamá, un caso particular, que la mamá cogió el andador y la arremetió, iba a darle al papá, y la cuidadora, que era su sobrina, se interpuso y terminó lesionada, terminó en el hospital, porque para evitar que porque cogen una fuerza también. Sí. Personas que tú las ves frágiles, ves esta señora delgadita, flaquita, y de momento se levantó ese día virada porque ese día amaneció pensando en algo malo que le pudo haber realizado esta persona en el pasado, y se ponen agresivos. Y han terminado, como te dije, en el hospital. Mucha gente dice, es que yo no quiero sacar a mi mamá de mi casa. ¿Cuándo es ese momento que tú tienes que reconocer que no estás haciendo algo mal? Yo creo que tenemos que empezar a desaprender cosas. Correcto. A entender que estos pacientes tienen unas necesidades muy particulares y que requieren una ayuda especializada, Rosa. Correcto. Y también tenemos que, ¿verdad?, siguiendo la línea que me estás diciendo, de que sí vamos a ver un cambio completamente de comportamiento. Correcto. Y vemos familias que solamente recae, ¿verdad?, el cuidado de ese paciente en una sola persona. En las mujeres casi siempre. Correcto. La hermana. Y cuando vemos que quizás tienen varios familiares, 5 hijos, 6 hijos. En el caso que tenemos un hijo, pues es difícil, pero vemos familias compuestas de bastantes miembros, así que debemos también organizarnos. Por ejemplo, yo lo que recomiendo siempre a mis pacientes, a los cuidadores, es que realicen un calendario. Realicen un calendario de cuándo viene fulano de tal a cuidarlo, yo me quedo en la noche, tú te quedas en la mañana y nos dividimos las tareas. Eso es en un mundo ideal, Rosa, muchas veces. Sí, pero nuestro trabajo es educar también y, ¿verdad?, estimular a que eso se dé, porque no puede recaer solamente en una sola persona. También hemos tenido pacientes, ¿verdad?, que son solos, que solamente tienen, son un esposo, ¿verdad?, y solamente tuvieron un hijo y por X o Y razón no está en el país, no está presente, falleció antes que ellos. Y pues ciertamente ahí tenemos que activar otros, ¿verdad?, otros protocolos, que es el trabajador social, que lo vemos a veces como
como esta persona que es enemigo y no necesariamente. Muchas veces es quien es ayuda, ¿verdad? Y ese intermediario entre las agencias de gobierno y nosotros los enfermeros y el paciente en buscar otras ayudas, otras alternativas, ama de llaves que tenemos. Entonces, pues, es bien importante identificar cuando ya nosotros como familiar estamos ya cargados, fatigados, porque es una fatiga lo que nos sucede en ese momento. Y muchas veces, como tú dices, o sea, los niveles de tolerancia, el tratar de buscar la manera adecuada, sobre todo cuando dejan de comer, cuando dejan de bañarse. Correcto. Yo en esta etapa, yo creo que todas las personas que ya somos adultos, que pasamos de los 50 años, estamos en procesos de cuidar o de apoyar a algún familiar. En mi caso fue una tía, después la mamá de un amigo, que están en estas condiciones. Entonces es una carga, como tú bien dices, a nivel emocional. La persona se siente culpable hasta de dejarlo solo unos minutos. Sí. No tiene el tiempo ni de ir a buscar los medicamentos, tiene que bañarlo, tiene que cocinar, tiene que estar pendiente porque se puede caer, porque pueden hacer un montón de cosas. Y el apoyo familiar a veces es un embudo, es bien injusto. Como tú dices, hay 6. Solamente uno, correcto. Eso lo vemos todo el tiempo. Es constante. Y cada vez que vamos a evaluar un paciente también lo vemos. Pero el trabajo de nosotros es educar, ¿verdad? El trabajo de Hospice Home Care es educar y educamos para que ese paciente, porque ese paciente nosotros debemos, ¿verdad?, velar por la seguridad, por su bienestar, por todo. Es de manera holística. Pues entonces canalizamos la ayuda, pero es bien importante identificar también cuando ya estamos cansados. Burn. Cuando estamos ya te quemas. Sí, nos quemamos. Y yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos estar bien pendientes, identificar ese momento para que no lleguemos entonces a otras situaciones. A mí me gusta mucho que estés haciendo esta exhortación y para, si no nos quedaríamos todo el programa hablando de esto, pero yo creo que es un tema. Yo he creado contenido sobre cuidadores y te sé decir que hay una gran necesidad de apoyo, de ayuda y sobre todo de empatía. Correcto. Empatía, yo creo que es la palabra. Vamos a hablar un poquito más del tratamiento y de todo lo que conlleva esto. ¿Hay algo que pueda ayudarnos a manejar el proceso de deterioro? Hay quizás unas terapias que nos ayuden a estimular cognitivamente. Yo he oído que si tu mamá cómprale busca palabras. Hay cosas que se pueden hacer en el hogar para entretener este tipo de pacientes cuando están a tu cargo y que a su vez lo ayude a mejorar un poco o a retrasar. Sí, claro. Estamos, obviamente, buscar ayuda de un neurólogo. Es lo primero que tenemos que hacer para que podamos identificar en qué etapa de la enfermedad ese paciente. Como dije, no hay cura, pero sí hay medicamentos que nos ayudan a mantenerlos controlados, a mantenerlos calmados sobre todas las cosas, porque vemos que este paciente todos los días va a estar un poco más agresivo, va a olvidar muchas más cosas. Y entonces, pues, buscar esa ayuda es bien importante, pero también la musicoterapia es bien importante, que nos ayuda, ¿verdad?, a controlar. Nos ayuda también. Crearle algún tipo de rutina. Exacto. También. Las rutinas, ahí va, la rutina es bien importante, porque cuando vemos una rutina, podemos entonces establecer esas prioridades, ¿verdad? Y llevarlos de tal manera que ya ellos estén más acostumbrados, se vayan acostumbrando a lo que es el baño, desayunar, y con la rutina, como es más estructurada, pues obviamente todos los días va a ser más fácil para el cuidador, ¿verdad?, tener esa estructura. La musicoterapia, los palabragramas, los neurólogos también los recomiendan bastante. Y el salir a caminar, ¿verdad?, que muchas veces tenemos estos pacientes, por ejemplo, mi abuela, que estamos en esa etapa. Ya mi abuela está en la etapa de que no quiere comer, sin embargo todavía ambula, camina, y eso es una bendición para nosotros. Y realmente el que camine la podemos, ¿verdad?, con mucho cuidado y siguiendo toda la seguridad, ¿verdad?, para que ya no se nos caiga ni nada, pero la podemos sacar y está comprobado que el ejercicio los ayuda, claro, sobremanera, y además hay una cantidad de ejercicios, Rosa, que podemos hacer en las casas. A cada rato te llegan que si el ejercicio de la silla, que puedes hacerlo sentado, que subes una pierna. A mi suegro particularmente le enviaron lo de ponerle las pesitas en los tobillos y hacer algún tipo de ejercicio. Hay una realidad. Tenemos estos pacientes, se van a ir deteriorando. ¿Cómo podemos ayudar
a los familiares a entender que esto tiene unas etapas, que no es la persona que está haciéndote esto, que él no es el que te está acusando de ladrón, que aquí hay un deterioro cognitivo, porque muchas veces el problema mayor es que no tenemos nosotros el conocimiento de cómo ayudar. Por eso es que a veces yo te digo que es importante entender hasta cuándo yo puedo llegar. Porque yo puedo creer que yo quiero cuidar a mi mamá, pero yo no tengo la capacidad, ni el tiempo, ni el conocimiento, ni la paciencia, ni las herramientas tampoco para hacerlo. Sí, es bien importante identificar, como hemos hablado a través del programa, en qué momento ya yo estoy que no puedo más. Y ese momento es el momento de buscar ayuda. También tenemos que identificar como cuidador si yo me estoy atendiendo, porque muchas veces atendemos al paciente, pero nosotros como cuidadores nos desatendemos y entonces no buscamos la ayuda necesaria, ya sea psicológica. Muchas veces se ha muerto el cuidador primero que el paciente. Correcto. Para que ustedes lo sepan en muchos casos y sobre todo con este tipo de pacientes. Correcto, ya sea buscar ayuda emocional, espiritual, la que tú sientas que en ese momento, ¿verdad?, sea necesario, pero bien importante es identificar y buscar ayuda, porque muchas veces vemos estos casos que no queremos aceptar que ya nuestro familiar está en una etapa que yo no puedo manejar, porque obviamente somos los profesionales de la salud que estamos capacitados para eso. No, y que estamos ¿cómo te digo? La generación nuestra, que yo creo que somos los últimos de los que tenemos mi edad, más de 50 años o 50 años plus, somos lo que todavía nos queda esa cosa de que nos enseñaron de que el papá no se puede llevar a un sitio. Ya quizás una generación menor puede entender que hay unas ayudas especiales que la persona requiere. Y un tema que me gustaría que abordáramos, Rosa, es que también estos pacientes no necesariamente solo tienen Alzheimer. Estos pacientes mayores llegan al Alzheimer con diabetes, llegan al Alzheimer con hipertensión, llegan al Alzheimer con problemas de movilidad, con problemas cardíacos, con problemas de hepáticos, con otros problemas, que es correcto, más complicado aún. Y yo digo que no sentirte culpable cuando llegue ese momento que identificas que ya no puedes más, no sentirte culpable porque quizás lo lleva a un lugar a cuidar, que tenemos personas capacitadas, ¿verdad?, para trabajar con este tipo de situaciones y de condiciones. Pero no te sientas culpable por eso, porque en realidad nosotros llegamos a un punto, ¿verdad? Y como yo siempre le he dicho a los cuidadores, si ya tú sientes que no puedes más y puedes cometer ya maltrato, ¿verdad?, tanto físico como verbal, es mejor que entonces lo lleves a un lugar o busques ayuda, ¿verdad?, que puedan ir a la residencia, porque tenemos programas que sí pueden llegar a la residencia y darte, ¿verdad?, darte ese apoyo. Correcto. Pues entonces hay múltiples programas en Puerto Rico que sí nos ayudan, tanto el gobierno como agencias privadas, ¿verdad?, como la nuestra, nos ayudan entonces a capacitarnos para la buena administración de medicamentos, quizás educar de ese cambio de posiciones cuando el paciente está encamado, ¿verdad?, que es bien importante para evitar la prevención de lesiones de piel. Ya cuando hay situaciones que no podemos manejar, es importante identificarla y no tener ese miedo de llevarlo a un lugar que les puedan dar calidad de vida, que es lo que necesita ese paciente en ese momento. Esto es vital y fundamental lo que acabas de decir. Es el apoyo, es la empatía, es entender tus limitaciones. Correcto. No es lo mismo cuidar a un paciente que no tenga una situación mental o cognitiva degenerativa que lo va a ir llevando a distintas etapas, lo que mencionaste de no querer bañarse, de no querer comer, de entrar en unas etapas de agresividad. No todos tenemos la capacidad para manejar esto, señores. O sea, y no se sienta culpable. El problema mayor de los cuidadores yo creo que es la culpa. Se sienten culpables de todo, de que mira, yo no me... Tú ves a veces los cuidadores hasta en un descuido físico. Correcto. Y entender también que es progresivo, que esto cada día se va a poner peor. Entonces, no es algo también bien importante que el paciente puede controlar. Muchas veces vemos la repetición y nos molestamos porque ese paciente nos está repitiendo lo mismo, nos está preguntando lo mismo. ¿Y crees que te está retando o que te quiere fastidiar? Es correcto, no es eso. La realidad es que, ¿verdad?, hay una proteína que el cuerpo no puede descomponer. Entonces se va en ese momento, ¿verdad?, lo que es el hipocampo, que es esa parte del cerebro que casi todas las demencias están asociadas. Correcto, comienzan ahí. Obviamente las neuronas se van muriendo, ¿verdad? Y luego vamos a tener un daño que es en todo el cerebro, que ahí es que se da entonces la última etapa, que es entonces que vemos al paciente encamado, enquilosado, y vemos que el paciente ya no depende completamente de ese cuidador.
Y pueden durar muchos años, que eso es otra cosa. Correcto. La gente cree que los puede llevar a su casa y hay procesos de estos pacientes que duran hasta una década y hasta más en esta misma situación. ¿Qué avances hay, para empezar a hablar de algo positivo dentro de todo esto, qué avances hay actualmente en todas las investigaciones sobre el Alzheimer? Porque en Puerto Rico hay una alta incidencia de pacientes con Alzheimer. Sí, correcto. Yo creo que debemos también, ¿verdad? Es importante la alimentación. La alimentación es medular porque somos lo que comemos. Y eso no lo entendemos muchas veces. Ya en Europa se han hecho investigaciones, ¿verdad?, de medicamentos que pueden dilatar el proceso de lo que es el Alzheimer, pero obviamente el Alzheimer no tiene cura. Lamentablemente no tenemos una cura para eso. No tenemos esa noticia positiva. No la tenemos, pero sí lo podemos, ¿verdad?, dilatar. Si nosotros identificamos, por ejemplo, estos pacientes que tienen condiciones de tiroides, es bien importante que se den esa continuidad. He escuchado mucho, Rosa, sobre la cuestión de la diabetes. El otro día escuché a un doctor decir en una entrevista que la demencia y el Alzheimer es prácticamente la diabetes tipo 3, que la gran cantidad de pacientes con diabetes le aumenta estadísticamente las posibilidades de caer en los factores de riesgo ahora mismo, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares no controladas, enfermedades de diabetes y pues obviamente ambiental y genético. Eso lo tenemos que tener claro también. O sea que si mi papá o mi mamá presentó en el pasado unos abuelos algún tipo de enfermedad cognitiva o degenerativa, tengo que chequearme. Correcto, sí, debes, ¿verdad?, darte ese seguimiento con tu médico primario y si tienes ya alguna enfermedad, también mencioné la tiroides, el síndrome de Hashimoto, porque la realidad es que estas condiciones también... O sea que la tiroides también incide para tu poder... Sí, correcto. Wow. Correcto. Pero si tenemos un control y sabemos identificar, ¿verdad?, ya cuando estamos... Por ejemplo, tenemos la condición ya de diabetes. Pues yo sé que yo tengo que, ¿verdad?, darme ese seguimiento más. Correcto. Tener la tiroides controlada, la diabetes controlada, las enfermedades cardiovasculares controladas, para yo entonces poder tener una mejor calidad de vida y prevenir, ¿verdad?, esa etapa de la... Hablaste de la alimentación. ¿Hay algún tipo de alimentación? Porque yo he escuchado mucho que han demonizado las grasas, pero también he escuchado neurólogos que dicen... Nos hace falta grasa en el cerebro para prevenir estas condiciones. Yo siempre he dicho que todo en exceso hace daño. Claro. Todo en exceso hace daño. Pero tampoco es que no dejemos de comernos nada. Porque... Correcto. Pero, ¿verdad? Ya hay pacientes que son diabéticos crónicos. Pues ya ahí tenemos que tener un control glucémico, ¿verdad? Glucémico, claro. Y tener un control y ir a un nutricionista que nos ayude. Por ejemplo, nosotros en Home Care tenemos... un nutricionista que nos ayuda cuando nosotros marcamos las condiciones y él te hace una dieta basada, ¿verdad?, en esa condición que está presentando en estos momentos. Y es importante tener ese control, ya sea de enfermedades cardiovasculares, presión arterial controlada, diabetes controlada, tiroides, colesterol, todo controlado para que entonces poder prevenir esas enfermedades. Y si ya tenemos una predisposición genética, pues mira, la calidad de vida en el ejercicio, en la alimentación, en tener ¿verdad? La vida activa, que yo creo que, correcto. Que tenemos que tratar de, independientemente que nuestro familiar esté en estas condiciones, como tú bien dices, tu abuelita le encanta caminar, pues sí. Vamos a ponerla a caminar en el condominio, en el pasillo, no es que hay que llevársela afuera, pero puedes crearle algún tipo de rutina de ejercicio. Sí, yo creo que lo medular está en el cambio de hábitos. El puertorriqueño nos encanta mucho el lechón, el arroz con dulce, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y ese ejercicio es bien importante, es fundamental. Yo creo que tenemos que hacer lo imposible por llevar a nuestros padres, a las personas que estamos cuidando, a un nivel de conciencia y que ahora en estas etapas que todavía estamos de cuidadores para que nos sirva de ejemplo esto que vemos y de esta alta incidencia de estas condiciones. Me encantaría que le puedas dar un mensaje, Rosa, a las personas que están cuidando, que están viendo quizás unas señales. A ambos sectores me gustaría que podamos, vamos a empezar con los que están viendo algunas señales, como dice Sammy. Mira, mami me está repitiendo mucho las cosas, mami se le está olvidando todo, mami está empezando a tornarse agresiva. ¿Qué consejo les damos a los que están comenzando a identificar? Sí, bien importante, a visitar, ¿verdad?, a su médico
primario y que el médico primario determine si es necesario, ¿verdad?, ir a un neurólogo, visitar a ese especialista. ¿Qué estudios se hacen para determinar esto? ¿MRI, CT scan o se puede? Tú mencionaste algo de la sangre que ya se puede en laboratorios. Sí, correcto. Pero el neurólogo entiendo que es un encefalograma, ¿verdad?, que nos pueden realizar, y exámenes de sangre que están saliendo ahora mismo que nos pueden ayudar para identificar si, ¿verdad?, si esas proteínas están activas. Pero mi consejo es que busquen ayuda, también mantener la calma, porque muchas veces perdemos, ¿verdad?, de vista que el paciente no sabe qué está ocurriendo en mi cuerpo, qué está ocurriendo. Ellos mismos tienen unas luchas también internas. Correcto. Ellos, y cuando tienen esos lapsos de orientación, ¿verdad?, ellos se sienten hasta culpables, muchas veces se sienten culpables de que estoy molestando, de que quizás ya no está yendo al trabajo porque me estás cuidando, ¿verdad? Y ellos se percatan de que han cambiado la rutina. Correcto, sí, pero bien importante, ¿verdad?, mantener la calma y buscar esa ayuda con el especialista, que es el que nos puede decir en qué etapa estamos, qué vamos a hacer, qué entonces estudios hay que realizar para poder entonces continuar y darle calidad de vida sobre todo al paciente, es bien importante. Pues yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación de estar aquí en San Lucas al Día con nosotros en este tema y estamos que concienciar a la gente de la importancia de los cuidados, de entender un poco a la familia, la empatía, no dejar a un solo cuidador y saber que esa persona pues está sufriendo también porque está perdiendo, porque no se siente bien, porque como tú bien dices, cree que te está causando. Son tantos elementos emocionales que esta enfermedad nos afecta como familia más allá del paciente. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes por la invitación, y en San Lucas Home Care, ¿verdad?, estamos a la orden y estamos para servirles con mucho amor y cariño. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí nuevamente en otro interesante tema en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, y ojalá que estas herramientas nos ayuden a ser más empáticos, a entender un poco más todo lo que está pasando con nuestros pacientes de Alzheimer. Gracias por la invitación. Hasta la próxima semana. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.